pasado miércoles 12 de junio, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional del Ecuador dio paso al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario que ha generado gran polémica en el país. La Constitución de la República, en su artículo 67, es clara en señalar de forma explícita que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y se fundará en el libre consentimiento de las personas. En tanto, en el artículo 68, el Ecuador reconoció la unión de hecho con todos sus derechos para las personas del mismo sexo, la cual está autorizada por la Constitución. La sentencia de la Corte Constitucional abre el debate y la necesidad de reformar la Constitución vigente para algunos a fin de impedir se incurran en contradicciones en medio de protestas de activistas de género y activistas pro vida y pro familia, quienes anuncian desde ya marchas en defensa de los hijos y piden una consulta popular. Para el doctor Braulio Álvarez, jurista y activista pro vida, esta sentencia de matrimonio igualitario está incompleta, no tiene vigencia ni eficacia jurídica. Estaremos también preguntándole a la doctora María Ceballos sobre esta ley, ¿se violó o no? En tanto, para María Cecilia Alvarado, activista del derecho de las minorías, dice que la misma hace frente a una demanda histórica. ¿Cuál es el sentir de las comunidades LGBTI? Le preguntaremos a Wilmer González, representante en Cuenca. Como sociedad, rechazamos todo acto violento y discriminación que atente contra los derechos de los seres humanos, pero que además proteja la vida y la familia. Para algunos activistas, la adopción de hijos sería la consecuencia del matrimonio homosexual, entre otros. Esta noche estaremos analizando este tema tan delicado dentro de su programa Enfoque. Bienvenidos. Wilmer González, director fundador de Silueta Cuenca LGBTI, entre algunos de sus cargos, activista por los derechos de la comunidad LGBTI, ex integrante del grupo Verde Equilibrante, ex candidato alterno de la Asamblea Nacional, director de Silueta Cuenca, integrante del Cabildo de Mujeres de Cuenca, miembro del equipo de trabajo entre grupos LGBTI, con presidencia y ministerios del Ecuador, miembro del grupo de masculinidades de la SUAY. María Cecilia Alvarado Carrión, política suaya, pone énfasis en los temas de ambiente, derechos, mujeres y desarrollo local. Considera que descentralización, participación y desarrollo sustentable son un trípode inseparable. Desde su juventud ha estado vinculada a procesos de participación y representación. Fue la segunda mujer presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la SUAY. Combina sus roles como autoridad provincial, madre de familia y agroemprendedora. Doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de la República, de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de la SUAY en el año 2007. Primera viceprefecta de la SUAY en el periodo mayo 2014-mayo 2019. Braulio Álvarez, doctor en jurisprudencia y abogado de la República, consultor empresarial, especialista en derecho de familia y activista pro vida. María Ceballos, doctor en jurisprudencia, especialista en justicia constitucional y tutela de derechos fundamentales, máster en derecho constitucional. Bueno, y luego de conocer el perfil de nuestros invitados y darles la bienvenida, agradecerles su presencia en esta noche, una noche bastante fría que vive la ciudad de Cuenca. Vamos a entrar en calor con un tema que es bastante polémico y sobre todo sensible para los ecuatorianos. Bienvenidos todos, un gusto que estén con nosotros, María Cecilia, Wilmer también, en este caso María Ceballos y doctor Braulio, un gusto que estén con nosotros. Vamos a empezar preguntándole a William, justamente usted, ¿qué es lo que sintieron? Queremos saber su pensar, su sentir, luego de que la Corte Constitucional dijo que esta sentencia sería favorable, en este caso para los matrimonios igualitarios. Bienvenido. Muchas gracias, Cari, por la invitación, muchas gracias a ustedes también. Para nosotros fue una noticia sobre todo muy relajante, muy provisoria, sobre todo el saber que está reconociendo estos nuestros derechos, sí. Aunque ha sido cuestionado, aunque ha sido muchas de las veces también criticado, la forma de cómo podría establecerse derechos dentro del Estado ecuatoriano. Para nosotros que hemos estado en esta lucha constante, sobre todo desde las poblaciones trans, las poblaciones LGBT, que todavía somos invisibilizados dentro de una sociedad, y una sociedad que está latente y pujante. Es más, o sea, no solamente el tema del matrimonio, sino cada uno de los pasos que se va dando para la garantía de derechos, para nosotros ha sido un proceso fundamental. Al menos lo hablo a título personal. Es nuevamente sentirnos como
una parte más de los ecuatorianos, una parte más de la sociedad, y a no sentirme considerado estos ciudadanos de segunda categoría, sino que vamos subiendo, como en el fútbol, a las primeras categorías, a sentir de que podemos ser iguales, podemos ser libres y podemos tener la misma garantía de derechos. Bueno, quisiéramos también conversar y empezar este debate, pues analizando por parte de lo que opinan los juristas, y en este caso Provida, doctor Braulio Álvarez, lo hemos tenido en diferentes espacios de nuestro medio de comunicación, y ha salido también usted en otros medios a indicar que se violó en realidad la Constitución. ¿De qué manera? ¿Cuál es el argumento que usted tiene justamente para indicar que luego de esta sentencia se estaría violando con la Constitución y no sería legal? Gracias, Carix, compañeros del panel y a todos los cuencanos que nos acompañan en esta noche. Me alegra realmente poder estar en este tiempo. Un saludo a Gerald, especialmente nos hemos visto durante todo este año en los diferentes tribunales. Y debo iniciar manifestando, sin ánimo de polemizar, que me causa grata sorpresa, o no sé si ingrata sorpresa, ver que la doctora María Cecilia Alvarado desde hace algunos días atrás se ha convertido en una asidua defensora de estos temas, cuando en su pasada campaña política permaneció en absoluto silencio, no topó estos temas, no dijo nada, pese a que en campaña electoral, y Gerald lo sabe, era donde se estaba debatiendo el matrimonio igualitario. Nunca fue a una audiencia, nunca presentó un escrito a favor ni en contra, permaneció en el más absoluto silencio, y desde hace 15 días de acá la vemos defendiendo. Creo que las convicciones deben defenderse en todo tiempo, ¿no? Ahora bien, la Constitución de la República clara y puntualmente señala en el artículo 67, inciso segundo, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esta Constitución fue aprobada por el Estado ecuatoriano en el año 2008 y fue puesta en conocimiento del pueblo ecuatoriano para que la apruebe o no. Pues bien, mediante referéndum realizado en el año 2008, el pueblo ecuatoriano, con el 64% de la votación, esto equivale a algo así como 4.200.000 personas, fue a las urnas y dijo: esta es la Constitución que queremos y esta es la definición que queremos para matrimonio. Pero no fue algo antojadizo por parte de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 17.2, manifiesta que se reconoce el derecho de contraer matrimonio o el matrimonio a un hombre y una mujer. La normativa que regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero qué más? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 23.2, manifiesta que se reconoce el derecho de un hombre y de una mujer a contraer matrimonio. Es decir, los tratados internacionales en base a la cual se regula la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, clara, expresa, categóricamente, reconoce que el matrimonio está destinado para un hombre y una mujer. Y finalmente, mi estimada Karina y amigos televidentes, la máxima autoridad protectora de los derechos humanos, como es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el famoso caso Juliet Joslin versus Nueva Zelanda, ha manifestado que los estados partes de todos los tratados iberoamericanos y a nivel mundial las Naciones Unidas deliberadamente han reservado la figura del matrimonio para el hombre y para la mujer. Es decir, la definición que tiene nuestra Constitución no es una definición antojadiza, religiosa, conservadora, ultraderechista y un montón de epítetos que salí calificados. Esta Constitución, esta normativa ha sido vulnerada por cuanto mediante sentencia se ha procedido a reformar la Constitución por parte de 5 jueces, pese a que los únicos que pueden reformar la Constitución es la Asamblea Nacional. Y vamos a hablar también del pedido de consulta popular. Si quisiéramos saber el criterio de María Cecilia Alvarado, todas la conocemos como Chechi Alvarado, ex viceprefecta de la provincia de La Suay y activista abiertamente en apoyo también a las minorías. En este sentido, María Cecilia, bueno, lo ha dicho el doctor, no queremos hablar del tema político porque eso quedó yo en su momento, pero sí decirlo, desde inicios María Cecilia Alvarado ha sido activista de los sectores minoritarios, entre ellos LGBTI. En este caso, ¿qué es lo que también ustedes sintieron al haber apoyado este grupo de activistas o esta comunidad, y ahora ver que la sentencia sería favorable para el matrimonio igualitario por el momento, que es lo que dice la sentencia? Muchas gracias, Karina. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes y pues con toda la audiencia de un tema que, como tú lo decías en la introducción, ciertamente es delicado, ciertamente merece un análisis profundo, porque nos toca fibras, nos toca creencias, posiciones, formas en las que hemos sido educadas desde hace muchísimos años. Y entonces yo ya hubiese querido, Braulio, que este tema hubiese estado fuera de la campaña electoral, porque la prefectura tendría que hablar de carreteras, de sistemas de riego, de temas ambientales. Yo me pasé los 45 días de la campaña, y Karina es testigo porque me entrevistó varias veces en este mismo programa, en Enfoque,
dedicaríamos por lo menos medio programa a hablar de temas como los derechos de las personas del LGBTI, los temas, por ejemplo, de aborto por violación, que también están en discusión ahora en la Asamblea y que ciertamente son temas que tienen que ver con lo mismo, con los derechos sexuales y con los derechos reproductivos. Hago esta aclaración, Karina, porque lastimosamente todo esto parte de una lejana comprensión que tenemos de la sexualidad como derecho. Realmente no nos gusta hablar de sexo. Nos aterra, nos ponemos la piel de chinita, como se dice, ¿no? Y como no abordamos la sexualidad como un derecho, la hemos visto casi siempre, y en el mejor de los casos hemos analizado los derechos reproductivos siempre de la mano de los derechos sexuales, nunca de manera independiente. Lo que hoy día está pasando en el Ecuador es parte del avance que en todas las legislaciones del mundo se han ido dando. El doctor ¿Es un citaba... avance o es una ideología? Sí. No, Karina, yo y en eso sí quiero ser muy clara, no hay tal ideología de género. Aquí se trata, como en muchísimos otros temas y lo que siempre hemos dicho, hay un enfoque de género, un enfoque que, tomando el nombre de tu programa, lo que hace es poner en el foco lo importante. ¿Y qué es lo importante? Saber que los seres humanos somos diferentes, saber que los seres humanos nos enfrentamos a la vida desde realidades diferentes y que, por ejemplo, un mismo problema, seguridad, hoy día tan discutida lastimosamente por hechos delincuenciales de nuestra ciudad. El problema de seguridad nos afecta a todos por igual, pero hay ciertas consideraciones de seguridad que tienen que ver con la seguridad de las mujeres dentro de la casa, por ejemplo. Y si no ponemos en el foco el tema de género, vamos a dejar de debatir de seguridad sobre lo que sucede dentro de las casas, para citar un ejemplo. Y vamos a concentrarnos solo en la seguridad en la calle, en la plaza, en el mercado, en el bus, y vamos a estar evitando un amplio segmento que hoy día, por ejemplo, se cobra la vida de varias mujeres dentro de la casa, que se supone debería ser el lugar más seguro. En este tema, insisto, no está sucediendo nada atentatorio contra la familia, como se ha querido mirar, pero sí evidentemente es un tema que nos confronta en posiciones. Yo solo quiero hacer algo de memoria. Cuando en el Ecuador era delito el concubinato, era delito tener una unión de hecho, y nuestro Código Penal tipificaba como delito el concubinato público y notorio, decía. Hasta 1989, si no estoy mal acordada, era delito. Y después pasamos a poder reconocer y darle el mismo valor del matrimonio a las uniones de hecho. Era delito ser homosexual, Karina. Hasta 1997 era delito. Uno podía ser un buen ciudadano, pagar sus impuestos, cumplir con todas las leyes, pero ser quien eras te convertía en un criminal. Y el artículo 316, si no estoy mal, del Código 516 del Código Penal, hasta el año 1997 establecía como delito. Entonces, la legislación, y los doctores lo conocen, la legislación es un espacio que va también mutando, que va cambiando, que va avanzando. Y precisamente el derecho está puesto para proteger a la parte más indefensa de una relación. Justo, ¿por qué no se puede, y adelantándome un poco quizás, por qué no se puede consultar popularmente? ¿Por qué no podemos lanzar una consulta popular? Para mí la manifestación, la marcha que ha ocurrido el día sábado en Guayaquil, es la prueba más grande de por qué el Ecuador necesitaba que sean los jueces constitucionales quienes nos dieran este avance. Porque las injusticias se sostienen con una sociedad que reflexiona injustamente. Si tú en la época de la esclavitud hacías una consulta popular para abolir la esclavitud, seguramente nadie votaba por abolir la esclavitud. Y eran las batallas, las luchas sociales las que iban garantizando derechos. Igual ahora, si tú lanzas una consulta popular, a lo mejor todo el mundo dice, no, esto es un atentado contra la familia. Esa es la prueba más grande para reconocer, en las familias hay personas que le están pasando mal, en las familias hay personas que están siendo discriminadas, y el Estado tiene que proteger a esas personas precisamente porque viven vulneración de derechos. Pero eso no justifica que se viole la Constitución para reconocer estos supuestos derechos. Nada justifica eso. Y justamente queríamos preguntarle a la doctora María Ceballos, ¿se violó la Constitución? Como se dieron las cosas, estos 5 jueces que estuvieron a favor, 4 que estuvieron en contra, y se tuvieron pues esta mayoría, a pesar de que todos los ecuatorianos, o bueno, gran mayoría, pues como bien lo dice María Cecilia, estarían en contra de ello. Buenas noches. Un gusto todos, tenerla. Karina, el público que nos mira en Enfoque. La Constitución ha sido violada, eso es una realidad. Existe norma expresa, establecida, y esa fue aprobada por los ecuatorianos. Así lo decidimos. Nos guste o no esta Constitución, que no es lo mejor que existe esta Constitución, sin embargo fue aprobada. El pueblo es el mandante, el pueblo es el soberano. Aquí lo que se ha hecho simplemente
es que nuestro país se ajuste a una agenda internacional. Esto no es simplemente esta ley. De aquí vienen muchas más como han venido y se va haciendo un abuso del derecho a pretexto de igualdad y no discriminación. Entonces hay una violación expresa porque existe este derecho público y está escrito. Si bien hay consideraciones de verdad en tratados internacionales que van hablando del avance y del progresismo y de todo lo que se pueda dar, del enfoque evolutivo, en fin, hay mucha normativa y hay mucha confusión y hay muchas tergiversaciones. Sin embargo, el pueblo soberano es el que decidió que así fuera. Ahora, ¿cuál es la invocación de los jueces? Tratar de ajustarse a una opinión consultiva que fue, todos sabemos, y esto se ha repetido en infinidad de ocasiones, simplemente una opinión de Costa Rica en temas particulares. Y obviamente ahí van analizando los jueces, y van haciendo y van asimilando. Pero también es importante que se sepa que en el mismo análisis de la opinión consultiva, ya los jueces se refieren a qué se debe considerar lo discriminatorio. ¿Es discriminación dar o no dar a alguien? Todo eso lo van analizando los jueces y estas relaciones de discriminación. ¿Qué es lo que se ha pretendido decir ahora? Tanto es así que se viola la Constitución que los 4 jueces se abstienen. Si hubiera sido en general, por eso es que hay la expresamente establecido queda del doctor Salgado, es decir, se debe proceder entonces a una reforma, se debería, porque se violentó la Constitución. Ese es el criterio de María Ceballos. Sí quisiéramos preguntarle, Gerard, ¿por qué no solo quedarse con la sociedad de hecho? ¿Qué es lo que les motiva a seguir luchando? Obviamente está bien el tema de la discriminación y los derechos, que todos estamos de acuerdo, creo yo, como sociedad, como seres humanos, pero se ha utilizado la sociedad de hecho porque era dar el paso más allá a un matrimonio que, como dice la Constitución, debe ser hombre y mujer, sin ser discriminatorio, pero por situación de naturaleza. Bueno, gracias por la pregunta, Cari. Primero, si hay una agenda, a mí no me ha llegado la agenda. Son años en el activismo y no me ha llegado la agenda internacional ni nacional sobre lo que tendría que trabajarse sobre derechos LGBT. En la segunda situación, no hay una vulneración, no hay una violentación a la Constitución, porque no se ha violado, el artículo sigue estando ahí mismo en las 2 sentencias que se saca desde la Corte Constitucional. Lo único que se hace es una complementariedad para dar el paso al reconocimiento de un derecho. Y contestándole, Cari, lo que pasa es simplemente que la unión de hecho, de una vez que fue asimismo peleada, no es que en el Estado se dijo ya pueden hacerse la unión de hecho. Hay que recordar que nosotros también peleamos 2 años para que se pudiera elevar la unión de hecho a un Estado civil, porque antes era simplemente... ¿Se ha utilizado la unión de hecho? En realidad la sociedad de hecho sí se utilizó, pero... ¿Tienen ustedes una estadística de...? En estadísticas no le podemos levantar estadísticas porque tendríamos que irnos notaría por notaría sabiendo cuántas uniones de hecho hicieron en las notarías. E incluso el mismo hecho de que en las notarías no todas tenían el estándar económico de la unión de hecho. Unas cobraban 150, otras 200, otras $90. Entonces también vamos desde el factor económico que cuesta a la persona LGBT o a las parejas LGBT el garantizarse automáticamente sus derechos. Luego, todo el sistema que viene con el matrimonio, con la unión de hecho, no es la misma categoría. Nosotros no podemos hacer, por ejemplo, el sentido de los bienes mancomunados que podemos tener como pareja, porque tranquilamente, si yo tuviera mi pareja y en la unión de hecho, todos los bienes que hiciéramos, a pesar de que me dicen ahí la ley de concubinato que podíamos hacer también, pero de acuerdo también a sí mismo con el notario, ¿qué pasaba si yo me moría? Mi pareja queda nuevamente en la intemperie, en el aislamiento, y hemos dicho nosotros, si nuestras familias nos han discriminado, cuando tenemos bienes ahí es cuando la familia aparece, pero aparece para perjudicar a la que era mi familia directa o al que era mi conviviente directo. Perdíamos todo este sentido, y si no había familia, también pasaba a manos del Estado. La segunda parte es, por ejemplo, en el caso de Efraín, se tuvo que hacer esta denuncia de matrimonio porque un ejercicio tan fácil como, por ejemplo, las utilidades de las empresas que pueden recibir las parejas en este sentido de las heterosexuales, por decirlo así, nosotros no podíamos, ¿sí? Porque nuevamente teníamos que irnos al notario, un notario no, simplemente venía hasta de la voluntad de los empresarios, no de este notario no quiero de tal notario, y así ya pasaba el tiempo y perdíamos un factor tan importante como la utilidad. No podíamos hacer el beneficio de seguridad social para nuestras parejas.
aunque son problemas, dirán, un poco más sistémicos o de sistema, pero tampoco lo podíamos hacer, porque tampoco está garantizado de que mi pareja pueda ser mi cónyuge, hasta para un préstamo hipotecario. Entonces son cosas tan pequeñitas que cualquiera diría son cosas sin sentido, pero a la final son cosas que para nosotros, en nuestro factor de derechos, nos estaba perjudicando, nos estaba afectando. Más que discriminados, no nos sentíamos garantizados por el Estado para poder hacer verídico nuestras uniones. Doctora Álvarez, sí preguntarle, lo habíamos anunciado también en la parte introductoria de este programa, usted lo ha mencionado algunas veces que el matrimonio igualitario está, dice usted que la sentencia que se presentó por la Corte Constitucional pues no tendría vigencia ni eficacia jurídica. Usted ha hablado de que se ha prostituido la propia Constitución en muchos casos y en este particular. A ver, ventajosamente la doctora Cecilia Alvarado es abogada y va a entender esto y me dirá si estoy equivocado, ¿no? No sé de qué manera se puede justificar. La decisión de una de las sentencias, la que encabeza Ramiro Ávila Santamaría, que fue el abogado patrocinador de varios de estos casos, y que la sentencia que dio favorece a los casos que conoció y también a los casos de Cuenca, en la parte decisiva manifiesta lo siguiente: lo que se ha realizado es una interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3.3, 7, 11, 12 en relación al artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que se ha hecho es una interpretación. Así dice la sentencia. ¿Estoy en lo correcto, doctora Cecilia? Muy bien. Si estamos en lo correcto, veamos lo que dice el artículo 427, perdón, el artículo, permítame referirme. El artículo 160 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Las interpretaciones de normas constitucionales, en este caso, la facultad interpretativa de la Corte únicamente se lo puede realizar con el voto calificado de 7 de sus miembros. La doctora Cecilia Alvarado me corregirá si estoy equivocado. Si se hizo una interpretación con 5 votos, ¿tiene validez? Las interpretaciones en base a la que se hacen, o las interpretaciones pedidas o solicitadas, realizadas de carácter constitucional, debieron tener el voto de 7 de los jueces, y aquí se lo hace con 5. Primera violación. Segundo, aquí existen 3 tipos de votos: voto de mayoría, voto de minoría y voto concurrente. ¿Qué es el voto de mayoría? El voto decisorio: 5 jueces dijeron estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual. El voto de minoría: 4 dijeron no estamos de acuerdo y expresaron los motivos, pero también hay un voto concurrente. El voto concurrente es un voto que está de acuerdo con la decisión de reconocer o no el matrimonio homosexual, pero no con los fundamentos, es decir, no con la manera como se trató el problema jurídico, y se da este voto concurrente. En el caso de la sentencia que encabeza Ramiro Ávila, Ali Lozada dice no estoy de acuerdo con el fundamento, con el argumento, y él debió este voto concurrente razonarlo, motivarlo y presentarlo antes de que nos notifiquen con la sentencia. Me corregirán los abogados que están aquí presentes. Una vez notificada la sentencia es inmutable. Y la sentencia resulta que nos notifica a nosotros, no tiene el voto concurrente. No está motivado, fundamentado este voto. Y si no tiene voto concurrente, significa que no existe el voto de mayoría. Y si no existe mayoría, significa que no existe la aprobación del matrimonio homosexual. Ahora bien, se manifiesta que lo que se hace es una interpretación de la Constitución de nuestro país, del artículo 67.2. Pero para quienes no son abogados es importante destacar, en la misma legislación y en la doctrina internacional existen varios métodos constitucionales para interpretar una norma. El primer método es un método sistemático: buscar todas las demás normas que están alrededor de un artículo cuando un determinado artículo no es claro, para ver el espíritu de la norma. Otro método que es el método literal y el método evolutivo, ¿no? El método evolutivo es, hay que analizar la norma que se dio hace tantos y tantos años conforme a la realidad actual. Y el más importante es el método literal. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 427 respecto de las normas constitucionales? Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución. ¿Qué significa el tenor literal? Que hay que dar lectura. Y si está confuso, si algo no se entiende, ahí se pueden utilizar otros métodos. En este caso en concreto, la lectura es clara. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No se necesita utilizar otro método, sino el método literal. La lectura es clara. Entonces, se da una interpretación
sin tener los votos respectivos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que son 7, se procede a reformar la Constitución, se hace una interpretación de una norma clara, es decir, si usted a su hijo de segundo año de básica le dice ¿qué lees aquí? Y él va a decir matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Pero resulta que estos señores jueces hacen una interpretación, quieren ver algo que no existe en la norma, y eso es manipular la Constitución de nuestro país. Con esto me quiero quedar para irnos a una pausa publicitaria. Regresamos con María Cecilia Alvarado para que dé también la contraparte de lo que ha dicho, pues, ¿verdad?, el doctor Braulio, y también con la doctora María Ceballos y con Gerard, que está con nosotros. Un tema delicado que es también importante de abrirlo en el debate en nuestra sociedad. Venimos tras la pausa para analizar la polémica generada por el matrimonio igualitario en el Ecuador. Ya volvemos con más de Enfoque. Unidad Educativa Príncipe de Paz desde 1992, formando líderes y emprendedores. Nuestra enseñanza es personalizada, de calidad académica, basada en principios y valores cristianos, con profesionales de alto nivel. Contamos con inicial de 2 a 4 años, con énfasis en estimulación psicopedagógica y desarrollo de motricidad, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato. En instalaciones cómodas y seguras, laboratorios de inglés, computación y química a la vanguardia tecnológica. Ven, sé parte de la Unidad Educativa Príncipe de Paz. Separe su cupo llamando al 288-4043. Unidad Educativa Príncipe de Paz. La educación que hace la diferencia. Hey, ¿cómo estás? ¿Tú también elegiste audífonos Benoit? Sí, los elegí para mi madre. Son los mejores del Ecuador. Somos el único centro audiológico con tecnología de punta. Nuestros productos 100% europeos incluyen la mejor garantía del mercado con 4 años. Además, 4 años de pilas, 4 años de servicio y mantenimiento. Visítanos en la Federico Proaño y Honorato Loyola. Teléfonos 4079-454 o al 098-2925-155. Ahora, soñar con una audición mejor es tu realidad. Benoit Audífonos, oír juntos. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque con nuestros invitados tratando un tema polémico como el matrimonio igualitario, que como ustedes saben la Constitución, pues digamos más bien la Corte Constitucional lo había dicho como sentencia y está favorable al matrimonio igualitario. Estamos dialogando y nos quedamos para conocer el criterio de María Cecilia Alvarado de lo que dice el doctor Braulio Álvarez. Dice que no sería legal, que se había violentado la Constitución. ¿Qué es lo que dice al respecto? Gracias, Karina. Realmente, como se dice normalmente, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, ¿no? Y todos somos libres de hacer las interpretaciones que corresponda. Pero yo sí voy a tomar al propio presidente de la Corte. El propio presidente de la Corte, que teniendo voto salvado en las 2 sentencias, en la de Ramiro Ávila y en la de Ali Lozada, en las 2 sentencias el presidente de la Corte razona un voto salvado, ¿no? Y a ese voto se adhieren otros jueces. Pero una vez tomada por mayoría de la Corte las decisiones, el propio presidente de la Corte ha salido a decir las decisiones son inapelables, son hechas por el máximo órgano constitucional del Ecuador, el único llamado a interpretar la constitucionalidad y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. Esa es la posición que los juristas tienen que asumir, es decir, yo puedo discrepar del razonamiento jurídico, sin embargo, una vez votado y asumido por el máximo órgano constitucional, pues no queda más que respetarlo, y eso lo ha hecho el propio presidente de la Corte. Pero no hay yo voto de quisiera mayoría. decir, perdóneme, yo no le interrumpí, le pido por favor que me colabore con eso. Nosotros tenemos 2 sentencias de la Corte. En las 2 sentencias está expreso los votos a favor, el voto concurrente de Ali Lozada. ¿Y por qué el voto concurrente? Yo tengo aquí, le puedo mostrar, para que vea. Ahí en la sentencia de Ramiro Ávila consta el voto concurrente de Ali Lozada, dice en el texto aquí. ¿Y por qué el voto concurrente de la jueza Ali Lozada? ¿Por qué el voto concurrente de la jueza Ali Lozada? Porque ella simultáneamente estaba como jueza ponente del otro caso. Se llevaron hacia la Corte Constitucional 2 consultas
casi paralelas, pero que llegaron en distinto momento y que fueron sorteados hacia los dos jueces. Y ahí hay un tema bien interesante, porque la segunda sentencia, la de Ali Lozada, nos dice algo que aquí no se quiere decir. La Constitución no se la puede leer artículo por artículo, no se la puede interpretar, no se la puede interpretar artículo por artículo. La Constitución es un cuerpo. Y entonces hay que entenderla no solamente en el sentido literal, sino también en el sentido sustantivo, en lo que estaba detrás, en los conceptos que se manejan. Y entonces yo sí quiero leer el primer inciso del artículo 67, por favor, ¿no? Porque se ha dicho mucho, el artículo 67 dice, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pero el mismo artículo 67, en el primer inciso, dice, se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos de derecho y se basarán en la igualdad y en oportunidad de sus integrantes. Fíjate que el segundo inciso de ese mismo artículo es el que habla de que el matrimonio es la unión entre el hombre y una mujer y dice se fundamentará en el libre consentimiento de los contrayentes la igualdad de derechos. El artículo 67 de la Constitución ya evita decir lo que dice el artículo 81 del Código Civil. El artículo 81 del Código Civil, a más de decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, establece que su fin es la procreación. Ya la Constitución hecha en el año 2008, ya en el artículo 67 ya no habla de que el fin del matrimonio sea procrear. Porque si bien es cierto, al tenor literal que Braulio quiere sujetarse, pues entonces no podrían celebrar matrimonio las parejas que decidan no tener hijos. No podrían celebrar matrimonio una mujer que se ha sacado el útero antes de casarse o un hombre que se ha hecho la vasectomía. Porque gramaticalmente no podrían ser. Así es, Cari. Pero ¿cuál es el tema aquí? Permítame, de verdad le pido por segunda vez. ¿Cuál es el tema aquí, Karina? ¿Por qué estamos en esta discusión? Yo sostengo que aquí lo que hay es un tema de que creemos que las personas del LGBTI son menos que los heterosexuales. Y entonces, como les creemos menos, como no les creemos igual a nosotros, como no les sentimos tan personas, tan dignas, tan buenas, tan capaces como yo, mujer heterosexual u hombre heterosexual, entonces pensamos que al ser menos le puedo dar menos derechos. Y entonces por eso decimos, si ya tienen la unión de hecho, ¿para qué quieren el matrimonio? ¿No? Técnicamente, gramaticalmente, insisto, no podría celebrar matrimonio quien no va a procrear, quien no tiene útero. Debíamos haber hecho la figura entonces de casamiento para diferenciar matrimonio, lo que regule la Iglesia, y casamiento, el contrato civil. Habría sido eso una posibilidad, pero ¿qué pasa? Las constituciones en el mundo y la legislación en el mundo y los tratados internacionales en el mundo hoy día lo que libran es una batalla para que entendamos algo que parece tan sencillo pero que nos cuesta tanto entender. Los seres humanos somos seres humanos, con la misma capacidad y dignidad. Ser bueno o malo, ser un buen ciudadano o un mal ciudadano no depende ni de tu raza, ni de tu religión, ni de tu orientación sexual, ni de tu identidad de género, de nada. Tú puedes ser muy heterosexual y ser muy malo, y puedes ser muy homosexual y ser muy malo. Ser bueno o malo no está en tu condición de tu identidad sexual, y por eso no podemos discriminar a las personas bajo este sentido. Otra cosa que es clara, porque yo sí voy a decir, yo creo firmemente que los jueces han hecho un trabajo bueno, que las dos sentencias, tanto la de Ramiro Ávila como la de Ali Lozada, nos permiten a los juristas tener una argumentación bastante interesante de cómo debemos interpretar la legislación en la actualidad y nos hablan precisamente de cómo entender en la integralidad las normas. Hay algo que es clave. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien emite la opinión consultiva 2417 que motiva todo esto, la Corte es el órgano autorizado para interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es el órgano que, así como nuestra Corte Constitucional es la única que puede interpretar la Constitución, pues asimismo la opinión consultiva está dada por el órgano competente para interpretar la Convención Americana, de la que el Ecuador es suscriptor. Esa Convención Interamericana hoy día ha sido entendida no para modificar la Constitución, sino para ampliar el derecho. Y decir, el matrimonio es entre hombre y mujer, sí, es entre hombre y mujer, pero también puede ser entre parejas del mismo sexo. Vamos a escuchar a la doctora María Ceballos sobre lo que acaba de decir María Cecilia Alvarado justamente ante ello. ¿Se violó o no la Constitución? Usted ya lo dijo, se violó la Constitución, ese es su criterio. Y algunos sectores hablan de una consulta popular. María Cecilia dice no hay violación en ninguna manera de la Constitución. Pues nosotros debemos mantenernos en eso por la interpretación extensiva que hace la Corte.
La Corte Interamericana tiene sí la obligación, y esa es su función, de ir adecuando las leyes y los tratados de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Son varias. En este caso muy particular estamos hablando del tema de igualdad y no discriminación, que, como les insisto, hace referencias puntuales sobre el tema de discriminación. No a todo va a considerar discriminación. La misma Corte lo dice en la misma opinión consultiva. Pero más allá de eso, es importante que se sepa que hoy, lamentablemente, estas corrientes internacionales sí están pues violentando la soberanía de los pueblos con opiniones que el pueblo no ha querido. El pueblo no quiere eso. ¿Sería necesaria una consulta popular? Más allá de la consulta popular, esto es un tema de una injerencia de soberanía. Inclusive tuve la oportunidad de participar en la reunión de la OEA el año anterior, ahora justamente se inicia en Medellín la siguiente. ¿Y qué es lo que hacen los países? Los países van y dicen, no queremos esta injerencia, tanto más que en la reunión 48 de junio del año anterior en Washington, se sostuvo la Corte y se pidió a la OEA que no exista la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un ente que simplemente legisle o vaya más allá de los países. Está bien que debe ejercer sus controles respecto a los derechos humanos, es correcto que debe existir, pero de ahí no violentar y tener injerencia en los pueblos. Tanto que la Convención ratificó que las opiniones de la Corte son eso, simplemente consultivas. El resto de derechos humanos tendrán, y de derechos en general, recuerden, hay variedad, civiles, políticos y demás, que deberán irse ajustando cuando nuestras constituciones no tengan previsto eso. No es que le voy a interpretar un artículo de acuerdo a todo un contexto, no, mi Constitución es clara, me dice, es entre varón y mujer, y el primer inciso me está hablando de la familia, no del matrimonio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener estas confusiones. ¿Y por qué lo hace? Recordemos algo. ¿Por qué se trata de proteger exclusivamente esto entre varón y mujer? ¿Por qué se lo hace? Porque existe más allá de un tema legal, y esto es un tema científico, un tema antropológico del ser humano. ¿Por qué? Y biológico, ¿no? Somos seres biopsicosociales, que decimos. No es cuestión que yo tengo una familia con lo que ahora se pretende, con mi gato por poco, con lo que fuera, ¿no? No, hay una estructura más allá. A nivel internacional. Hay una agenda más allá, por eso me refiero a que hay una agenda internacional que debamos entender de que es un tema inclusive de despoblación lo que estamos tratando, y lo vienen advirtiendo ya desde los tratados internacionales, desde el Cairo, veamos, y el resto. Así es que somos parte del sistema de ellos y ahora estamos discutiendo aquí en mesa por lo que ya nos obligan a hacer, y lamentablemente nos obligamos a acoger porque existen criterios de todo y organismos que validan esta injerencia internacional. Yo les invito a nuestros participantes, a nuestros panelistas también a acompañarme a ver una nota que tenemos de lo que expresa la Iglesia Católica. Hemos querido invitar en este espacio también a representantes de la Iglesia Católica, pero no tuvimos una respuesta positiva. Y la Iglesia en el Ecuador rechaza el matrimonio igualitario, expresa así su postura. Vamos a verlo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó la decisión adoptada por la Corte Constitucional en torno al matrimonio civil igualitario. El presidente, Monseñor Eugenio Arellano, precisó 3 razones. La Corte Constitucional, bajo ningún argumento, está facultada para reformar el contenido de la Constitución de la República. 2 jueces de esta Corte Constitucional estaban moral y legalmente impedidos de participar en la tramitación de estas causas. La definición del matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer fue aprobado por el pueblo ecuatoriano mediante referéndum realizado el año 2008 con el 63% de la votación. En tal virtud, la Iglesia Católica Ecuatoriana se sostiene en promover el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dijo Monseñor Arellano que el asunto va más allá del tema eclesiástico. No nos preocupa lo eclesiástico, nos preocupa lo humano, nos preocupa el hombre, la mujer, los niños, la estabilidad de la familia, la estabilidad que los niños para criarse necesitan esa presencia estable de papá y de mamá. Aún no se decide desde el clero qué acciones se tomarán en torno a la decisión de los magistrados. No marginamos a nadie, no marginamos
discriminamos a nadie. Respetamos, pero también exigimos respeto para nuestras creencias. Entre tanto, colectivos sociales se han activado a través de las redes sociales, rechazando la medida y anunciaron movilizaciones a nivel nacional para los próximos días. Ya volvemos con más de Enfoque. Airbrush Spa, su centro de belleza en Cuenca. Con 15 años de trayectoria en el mercado nacional, vive una experiencia única con servicios personalizados, masaje, depilación, tratamientos faciales, maquillaje profesional, manicure, pedicure y los únicos especialistas en podología. Lo último en tendencias de peinados de color capilar. Airbrush Spa. Visítanos en la avenida Remigio Crespo, 517 e Imbabura. Con Airbrush Spa, tu imagen auténtica y exclusiva. Ahora continuamos con más de Enfoque. Bueno, y estamos aquí, se armó en realidad una conversación y continuamos porque el tema se pone un poco candente, como decimos. Es más un chévere, tema sobre el bastante rating para ustedes. polémico. Habíamos analizado lo que dice la Iglesia, Claro. Gerard, y queremos también preguntarle, porque de aquí, de lo que se maneja con la sentencia de la Corte Constitucional, surgen muchos factores y sobre todo muchos temas. Uno de ellos es la adopción, y para algunos activistas la adopción de hijos sería la consecuencia del matrimonio igualitario. ¿Cuál es su criterio ante esto? Bueno, muy buena la pregunta. Primero quisiera hacer un marco, un poco de análisis en el sentido de que si hablamos de adopción, la misma Constitución nuestra no está dando paso ni siquiera en este tema burocrático que se tiene para el sistema de adopciones para parejas heterosexuales. Como decíamos hoy en la tarde con unos amigos, yo meto el trámite cuando el niño tiene 6 meses o unos meses de edad y me lo entregan cuando ya tiene 18 años, haciendo una exageración a cómo está este proceso, el tema burocrático que tiene el sistema. Hay un segundo punto, sí, como decía María Cecilia, si el tema de familia y la adopción se da, también sería por la constitución de familias y por esta estructura y esta construcción del sistema de familia. Pero también hay que venir desde el sentido de la libertad. Yo hablo desde las libertades. Las personas, si hay matrimonio civil para heterosexuales, no todos los heterosexuales se quieren casar. Si hay matrimonio igualitario, no todos los homosexuales se quieren casar. Entonces también van los temas de las libertades. Entonces también era en el mismo sentido, familia, las parejas... ¿Hay un límite para estas libertades, será? Yo no pienso, se tiene límite ante ninguna yo pienso libertad. sobre todo, de manera personal, las libertades se quedan para mí sobre todo cuando no estamos vulnerando los derechos de las otras personas y el respeto. Nosotros creemos que la libertad heterosexual está mientras no se vulneren los derechos de las personas LGBT, por un lado y por otro lado. Ahora, cuando pensamos en los hijos, usted habla de esta familia, de estas libertades, pero cuando se piensa en los hijos, hay sectores más allá de la iglesia y temas religiosos, pero sí pensar en la crianza de sus niños, en imagen materna y paterna. Nosotros venimos de familias, Cari, estamos en familias. Lógicamente. Sí, yo estoy encargado de la crianza de mis sobrinos, estoy encargado de la crianza de mis sobrinas también, es más, soy docente y estoy encargado de la crianza de los hijos que se me son dados dentro del sistema educativo, que son pequeñitos, son de 5 años. Entonces yo creo que este reflejo que podríamos hablar de lo que hace o no hace la otra persona es vinculante de pronto de la forma como estemos educando. Pero si nosotros educamos desde el respeto, desde las libertades, desde estas garantías de derechos, entonces incluso si este mismo sistema aplicáramos, por ejemplo, para padres que son maltratadores y los hijos aprenden este maltrato, entonces diríamos, sí, es malo. Ahora, cuando se habla de respeto y libertades, yo quisiera preguntarle, también como madre, ¿no? En este sentido dicen, y pasa en México, pasa en otros países del mundo, a los niños se les puede decir, puedes venir vestido como niño o niña, y tú puedes diferenciarte si quieres ser niño o quieres ser niña, pero eso es confundirles a los pequeños.
niños. Lo que ¿Cuál pasa es su criterio ante eso? Si está también, en mi obviamente... criterio es que no es cierto, no es verídico. Es como la noticia que salía esta de las 2 lesbianas que mataron al niño supuestamente porque no quería vestirse de niña, cuando la noticia es completamente falsa. Al niño le asesinaron por una cuestión de que no querían una corresponsabilidad con el padre no se hacía responsable de sus casos. Entonces, contestando a su pregunta, Cari, no tiene ninguna dificultad. Lo que sí, por ejemplo, esa es una respuesta completamente fálica o una falacia cuando decimos que a los niños se les va a obligar a vestirse de niñas y a las niñas de niños. Es completamente mal. Esto tendría que venir, sí, es como dijeron el día de ayer también, la transversalización de los niños, o hacerles a todos los niños hacerles, perdón, transexualización, es a todos los niños hacerles trans. Mentira, porque la identidad viene incorporada con cada uno de nosotros. Usted, por ejemplo, tuvo una identidad heterosexual, una identidad de considerarse una mujer biológica, una mujer desde el aspecto del género, entonces eso no tendría que influir en la decisión que puede tener las otras personas. Simplemente se va desde ese punto también las libertades de cómo los hijos se quieran identificar dentro de los núcleos familiares. Vamos a invitarles en este momento a escuchar también las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Él dice respetar el fallo de la Corte y anunció que velará por los niños, por su protección, por el derecho a que la familia decida cómo educarlos y formarlos para la vida. Tenemos enseguida esta nota y venimos a seguir conversando con nuestros panelistas cuando faltan 10 minutos ya. Nuestro deber como ciudadanos y el mío mismo como presidente es respetar las decisiones de todas las funciones y órganos del Estado. Solo así podremos fortalecer la institucionalidad que tanto necesita el país y tanto sacrificio nos costó rescatarla. La Corte Constitucional autorizó hace unos días el matrimonio igualitario. Como en toda decisión, hay quienes la respaldan y también quienes la critican. Pero más allá de las críticas y de mis propias opiniones y creencias, mantengo mi respeto absoluto a lo actuado por la Corte Constitucional. Está compuesta por jueces serios y honestos. La tolerancia, queridos amigos, y el respeto a las opiniones diversas, el cuidado de las familias como núcleo fundamental y base de nuestra sociedad son los principios que deben guiar nuestras acciones. Existen voces que sugieren nuevas reformas que podrían influir en la vida de nuestros niños y niñas y sus derechos. En ese tema pedimos absoluta prudencia y actuar con responsabilidad. Velaremos por la protección de los menores, por el derecho de las familias a decidir cómo educarlos y formarlos para la vida. Por eso, hago un llamado a toda la sociedad, a todos ustedes conciudadanos, a debatir estos temas sensibles y vitales, anteponiendo siempre el bien común y el principio de respeto a todos los seres humanos. Lo ha dicho, derecho a que la familia decida cómo educarlos y formarlos, pero también todo respeto y tolerancia. Ante esto dice estar de acuerdo con lo que ha generado la Corte Constitucional. Doctor, nos quedamos con usted. Esta sentencia, la pregunta también de los ecuatorianos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué van a hacer los sectores que están contrarios? ¿Se va a apelar a la sentencia? ¿Cuándo entrará en vigencia? Si está, pues, como lo han dicho también algunos panelistas aquí, sería legal la misma. A ver, permítame referirme a algunos temas que son trascendentales, ya que esta tiempo, discusión es jurídica y se ha hecho temas, argumentos emocionalistas, no jurídicos, ¿no? Aquí nadie les ha tratado de menos personas, no sé quién les trata de menos personas. Nuestra defensa no ha sido religiosa, dogmática, ha sido absolutamente jurídica. Nosotros jamás hemos pretendido tratarlos de ninguna manera, al menos yo, pues por eso que jamás he tenido ninguna actitud de odio, de resentimiento con ustedes, y creo que ha sido recíproco. Nunca me han atacado en redes hasta la semana pasada y tampoco he tenido que hacerlo, así que no sé de dónde sacan ese calificativo. Esa autovictimización, ese autosufrimiento, ese autoconsuelo de que somos discriminados debe ser superado. Los derechos se los gana en base a la ley y a la Constitución, no en base a autovictimizarse, que es la palabra adecuada. Yo le he hecho una pregunta a la doctora Cecilia Alvarado y le he manifestado que si es un dictamen interpretativo, se necesitaba o no los 7 votos y no me ha contestado. Quisiera preguntarle también y que me explique cuál de las dos sentencias es la vinculante, porque como sabemos las sentencias de la Corte Constitucional es vinculante. La que dice Ramiro Ávila dice no es necesario reformar la Constitución, no es necesario derogar o declarar inconstitucional de 2 artículos, uno del Código Civil, artículo 81, y el 52 de la Ley de Identidad y Datos Públicos, dice no es necesario. Pero estos mismos 5 votos, pero es importantísimo decirles, Ali Lozada en su sentencia y con los mismos 5 votos dice no, sí hay que declarar la inconstitucionalidad.
Aparte hay que exhortar a la Asamblea Nacional a que regule estas situaciones. Si es vinculante, pregunto, ¿cuál de las dos es vinculante? ¿La de Ramiro Ávila o de la Ali Lozada? Porque Ramiro Ávila dice que no hay que declarar la inconstitucionalidad y Ali Lozada dice que sí. Si es vinculante, ¿cuál de las dos va a tener que cumplir el registro civil? Tercera cosa, las opiniones consultivas no son vinculantes y me permito informarles a quienes no tienen un conocimiento pleno y vienen a afirmar lo que dice el artículo 41E y 64.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una opinión asesora. ¿Quién? La misma normativa que regula la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Pacto de San José de Costa Rica nos indica cuándo es obligatoria una actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el artículo 68.1 del Pacto San José de Costa Rica dice que únicamente es obligatoria cuando los estados hayan sido parte procesal. En esta opinión consultiva, Ecuador jamás participó, fue una pregunta hecha por Costa Rica y por lo tanto jamás participó y no puede ser obligado, no porque lo diga yo, no porque lo diga la Constitución, no porque lo digan los jueces, sino porque el propio marco legal en base al cual actúa la Corte Interamericana manifiesta que si no fue parte procesal no es vinculante. Termino solamente diciendo esto. ¿Se va a apelar, doctor? ¿De qué manera se está? Es perfecto. Y la tercera situación, se hace referencia de que aquí hay derecho de adopción y que dos padres pueden criar o dos madres. Aquí es importante aclarar, el derecho a la adopción es el derecho de un niño a tener una figura natural de un papá y de una mamá. No es el derecho de dos personas del mismo sexo a adoptar un niño, a tener un niño para cumplir una satisfacción emocional. Es el derecho de suplir por parte del Estado un vacío o una pérdida que no la tuvo. Y otra parte, manifestar que los niños no se los puede orientar en la mañana y como dijo ahí una activista desubicada de la ciudad de Guayaquil, que van ahora por los niños trans, es decir, para adoctrinarlos sexualmente y decirles usted nació neutro, usted no es ni niño ni niña, eso es una barbaridad. Yo quisiera pedir en la parte final que sean argumentos jurídicos, no emocionalistas, porque estos argumentos emocionalistas fueron rechazados ya por 31 jueces a nivel nacional. Estamos con el tiempo corto, quisiéramos que María Cecilia conteste las dos preguntas del doctor Braulio y pues continuamos ya para el cierre porque, como decimos, se nos acaba el tiempo. Sí, solo leerle, doctor, porque parece que no se ha leído completa. La sentencia de Ramiro Ávila Santa María en el punto 300, numeral 1, que es el que usted me decía hace un momento, dice determinar que la opinión consultiva OC 2417, identidad de género, todo el nombre de la opinión consultiva con la mención en los artículos, expedida, dice, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2017, es una interpretación auténtica y vinculante de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la opinión consultiva es una interpretación vinculante de la Convención. ¿Por qué? Porque está hecha por el órgano que compete interpretar a la Convención. Y dice, forma parte del bloque de constitucionalidad del Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, Cari, entiende que no solamente la Constitución, sino todos los tratados y instrumentos internacionales de los que el Ecuador es suscriptor, forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Tanto es así que si es que tú como ciudadana sientes que tus derechos humanos han sido vulnerados y el Estado ni la Corte no te reconoce, tú como ciudadana podrías ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a este organismo supraestatal, para pedir que tus derechos sean reconocidos. Varios artículos de la Constitución, solamente leo el 426, dice en el segundo inciso, las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución. No, tercera vez que me interrumpe, doctor, de verdad, qué problema con usted. Cortísimo, entonces, lo que quiero dejar claro, Cari, es que la Constitución no es solamente los 444 artículos, es también todo el bloque de constitucionalidad que conforman todos los tratados de derechos humanos que sean más favorables. ¿Cuándo entraría en vigencia? Por último, ambas sentencias, Cari, están publicadas hasta lo que tengo entendido y no son contradictorias. Ambas sentencias dicen no se necesita reformar la Constitución, seguramente iremos hacia eso en algún momento, pero lo que dice es el artículo 67 de la Constitución garantiza las familias de todos los tipos y el matrimonio es el vehículo por el cual yo puedo conformar una familia. La Constitución dice que el matrimonio se forma entre hombre y mujer, sí, se forma entre hombre y mujer, pero también, y eso dicen las sentencias, entendiendo los artículos de la Constitución, entre uno de ellos, el artículo 11, número 2, que dice que todos somos iguales ante la ley y que no hay ninguna razón para que nos discriminen,
ninguna razón. No hay nada que justifique un acto de discriminación. Entonces, en base a eso se pueden casar padres de hijos y hermanos entre hermanos el día de mañana. No, porque eso es otro tema, doctor. ¿Por qué? Lo que pasa es Si que eso sería queremos forzar. No, porque ahí hay un problema hasta genético, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero lo que pasa es que usted, doctor... Estos mismos grupos defienden que en Estados Unidos... Karina, te pido de verdad que yo no puedo concluir la intervención. Vamos a permitir que Pero concluya. justamente ese es el problema. La raíz de todo esto, el problema de todo esto, es esta desconsideración que tenemos de las personas del LGBTI. Les creemos desviados, les creemos enfermos, les creemos anormales, antinaturales, y entonces como no les creemos seres humanos iguales en dignidad que nosotros, justificamos cualquier tipo de atropello. La familia no se va a destruir. La familia se destruye por la violencia, por el odio, por el maltrato, por las agresiones, por el alcoholismo, por eso se destruye la familia. La familia no se destruye porque dos personas que se amen puedan hoy día celebrar un contrato civil ante el Estado. Bueno, estamos por concluir, doctora. Quisiera también saber sus conclusiones. ¿Se va a apelar usted como jurista? ¿Qué es lo que dice ante ello? Obviamente se habla también de una consulta popular. ¿Cuáles serían las vías en este sentido de que usted dice que se ha violentado? Bueno, con la omnipotencia que tiene la Corte Constitucional, realmente hay muchas particularidades en este caso. Sin embargo, se va a tratar de revisar el tema del debido proceso, los vicios que hay en el procedimiento, la nulidad y claro, esta consulta popular, que si bien es muy particular porque van a conocer ellos mismos, se deberá estructurar de una manera adecuada. Pero sí es importante que sepamos que sí estamos con esta inseguridad jurídica, porque sí habrán los argumentos de lo que se quiera decir para justificar simplemente estos cometidos y que se obtengan los resultados que están planificados. Sí estamos en un estado de inseguridad jurídica grande y sí es verdad, aprovecho para decir que viene mucho más allá, que sí es el adoctrinamiento a nuestros niños en cuestión de la ideología de género, que sí existe. El enfoque de género no fue más que una manera de desvirtuar todo lo que se introduciría en nuestros países. Por eso es que la región se levanta para decir, toda la región en Latinoamérica, no queremos esto. Eso no quiere decir que no respetemos la condición de las personas que tengan estas orientaciones. Eso no es verdad. Nosotros les respetamos, nosotros les respetemos. Lo único que queremos es que, así como nosotros les respetamos, ustedes no invadan nuestra legislación para que podamos tener estos adoctrinamientos y ser como ustedes tienen estas orientaciones sexuales. Respetémonos mutuamente. Cerramos con usted. ¿Es un adoctrinamiento lo que ustedes pensarían? Obviamente lo que se vive en otros países del mundo, se habla de esta ideología, le consultaba a María Cecilia. Bueno, simplemente con una frase, desde el 97 los LGBT uniendo a las familias ecuatorianas, las familias que fueron rotas sobre todo hace 497 años. ¿Se une a la familia? Se rompieron familias desde hace 497 años, cuando sí vino un adoctrinamiento religioso de una religión incluso que no era la nuestra, a venirnos a imponer cosas que venían desde Europa. Esas sí eran unas cuestiones que incluso cometieron el peor genocidio de la historia. Pero si nosotros vamos con este tema de adoctrinamiento, no hay adoctrinamientos. Simplemente hay los estilos de vida que se deben respetar. Como ha dicho la doctora, respetamos nosotros los estilos de vida, respetamos más que nadie cómo son sus formas de convivir, de estar en unión familiar, porque también, como dije al inicio, somos familia y tenemos familias y tenemos que respetar estas formas de vida que se van llevando desde las diversidades, pero que está contemplado desde la Constitución. Estamos cerrando, nos despedimos ya. Están planificadas marchas, doctor, para el día sábado también, la del 1 de julio y a nivel nacional. No, la del 29 de junio. La del 29, o sea, el mismo día de la marcha Provida va a estar la marcha de... No, la misma hora no, nosotros tenemos nuestra marcha como todos los años en este sentido de poderse seguir reivindicando derechos a partir de las 4 de la tarde. Y también hay una marcha... Karina, efectivamente, invitados todos los cuencanos a participar el 29, este sábado a las 9 de la mañana, levantar por la voz por la vida y la familia. Yo solo quiero terminar diciendo un poco de algo puntual, ¿no? Aquí se miente para tratar de justificar una situación que los tratados internacionales reconocen el derecho al matrimonio igualitario. Ningún tratado internacional conforme lo he justificado hoy reconoce el matrimonio igualitario, esa es una mentira. Si quieren respeto, empiecen respetando la Constitución, siempre lo he dicho. Si no nos inclinamos a la Constitución, mañana vamos a inclinarnos ante un tirano y eso no lo vamos a permitir. Gracias a nuestros invitados, el tiempo es cortísimo, ingrato en televisión, y a ustedes, amables televidentes, saquen sus propias conclusiones. Tal vez el tema en realidad pues amerite una segunda parte porque es bastante sensible, así que estaremos conversando con ustedes para tenerles una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, buena noche para todos. Gracias.